Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso momento. Te habla tu hermano y evangelista Osvaldo Jesús, aleluya. Me congrego en la iglesia que pastorea el ministro Edis Hernández. Su nombre sea toda la gloria. Pertenezco al ministerio profético y evangelístico trayendo el cielo a la tierra, la cual dirige el profeta Daniel de Jesús. Y en este momento tenemos una persona que Dios está utilizando, una persona a la cual Dios está elevando a un nivel alto de sabiduría. Y en este momento quiero que Él se presente con cada uno de nosotros. Amén, que el Señor te bendiga en esta preciosa hora. Le habla el evangelista Yesel Gerardo, pertenecemos al ministerio Cruzando al Otro Lado, que dirige el ministro Randy Aquino. Venimos de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, Santidad a Jehová Central, que pastorea el ministro Francisco Cleto. Amén. En esta preciosa mañana vamos a estar, en esta preciosa hora vamos a estar hablando, basándonos en un texto bíblico, el cual se encuentra en el libro de San Mateo, su capítulo 14, verso 22. Amén. Amén. La palabra de Dios será leída bajo la bendición del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas. Por tanto, él vino y era el viento contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo: no temed, tened ánimo, yo soy. Entonces les respondió Pedro: Señor, si eres tú, anda que yo vaya sobre ti, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aleluya. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Gloria al Señor. En esta preciosa hora nosotros queremos ministrar con el tema "No es lo que parece". Quizás hay situaciones en nuestra vida cotidiana, en lo que nosotros nos movemos, que estamos acostumbrados a visualizar ciertas cosas, ciertas situaciones, y que en el momento dado nosotros nos turbamos porque nosotros estamos esperando de que algo acontezca y de que las cosas salgan de tal o cual manera, pero entonces nosotros nos desviamos de lo que nosotros en verdad necesitamos, esperando que las cosas salgan como nosotros las estamos esperando. Sí. Aquí donde nosotros acabamos de leer, la palabra enseña de que Jesús había despedido a la multitud y había mandado que sus discípulos se fueran delante mientras él se quedaba orando. Vemos que mientras los discípulos van rumbo a la voz del Señor, van camino a donde se suponía que debían llegar, Jesús se queda tranquilo, Jesús se queda orando. Pero dice la Biblia que en un momento dado Jesús va a ellos, y Jesús no va en una forma normal, Jesús no va en una forma natural. Aleluya. Jesús va en un módulo o un modelo que ellos no estaban acostumbrados a visualizar. La palabra de Dios enseña de que cuando ellos ven a Jesús, ellos los amedrenta, ellos se asustan porque están diciendo: pero ¿qué es esto que nosotros estamos viendo sobre las aguas? ¿Será acaso un fantasma? Mas sin embargo Jesús dijo: hey, no tengan miedo porque soy yo. Es decir, mientras ellos estaban turbados porque estaban viendo a alguien caminar sobre las aguas, no era lo que ellos estaban pensando, sino que estaba llegando la solución al problema del momento. Es decir, mientras las olas estaban azotando las aguas, Jesús estaba caminando sobre el mar. Es decir, que mientras el pueblo de Israel en un momento determinado, a la voz del Señor, la Biblia enseña de que cuando Moisés golpeó el agua se dividió, a la voz del Señor. Cuando el profeta Isaías golpeó el agua se dividió. Y Jesús dijo: no, yo siento como que ya esto está un poquito pasado de moda. No, yo entonces voy a enseñarle lo que el Espíritu Santo hacía en el principio, y yo voy a caminar nuevamente sobre las aguas para que mis discípulos entiendan de que hay momentos difíciles que parece que lo van a ahogar, pero yo soy la solución y ellos van a caminar por encima del problema. Santo es el Señor. Entonces, vemos también que cuando Jesús es sepultado, vemos que María,
Marta, María y la otra María van al sepulcro, ellas van posiblemente pensando, ¿quién va a remover la piedra para que nosotros buscamos al maestro? Ay, ay, ay. Exacto. ¿Quién va a mover la piedra para que nosotros podamos pasar? Porque ahí hay soldados, pero no estamos seguros de que ellos quieran mover la piedra para nosotros. La palabra de Dios enseña de que cuando ellas llegaron a la tumba, encontraron que había un ángel sobre la piedra, Sí. sobre la piedra y que la tumba estaba abierta. Aleluya. Es decir, que para lo que para ti es un problema, para Dios es un asiento. O Wow. sea, lo que tú estás pensando, visualizando que te va a causar problema, para Dios es simplemente una silla que Dios dice, eso a mí no me va a quitar mi sueño, eso a mí no me turba, déjame el problema a mí porque yo me encargo de resolucionar tus problemas. Aleluya, eso es así. Alabado sea el Señor. Entonces, posiblemente nosotros nos encontremos en un momento difícil, posiblemente nos encontremos en un momento de dificultad, en el cual nosotros pensamos que nuestra barca se va a hundir. Ay, ay, ay. Dios a veces permite que nosotros entremos en un momento difícil, que entremos en un proceso. Y nosotros a veces queremos salir de este proceso por nuestra propia concupiscencia, Ay, bajo ay, ay. nuestros propios términos, Sí. bajo nuestra propia mentalidad. Y sin embargo, Dios está esperando de que nosotros cambiemos la mentalidad en el proceso. Ahora, mientras tú no apruebes el proceso, mientras tú no apruebes la prueba, tú no vas a ser aprobado. Es decir, mientras sigas cometiendo los mismos errores, vas a seguir repitiendo el mismo proceso, vas a seguir repitiendo la misma prueba, porque Dios está esperando de que tú cambies tu mentalidad y le Yes. digas a Él que tú necesitas que sea alguien te dirija. Sí. Ahora, cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, entonces las cosas se tornan diferentes. Wow. Cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, las cosas se visualizan diferentes. Por eso es, a la voz del Señor, que la palabra de Dios enseña que hay gente que en un momento determinado se encontraban de una forma, sin embargo, luego que se encuentran con Jesús, Jesús cambia su mentalidad. Wow, yes. Eso es así. En una ocasión, a la voz del Señor, la palabra de Dios enseña de que el profeta Micaías, a la voz del Señor, el rey de Judá, de Israel, perdón, el rey de Judá, baja al rey de Israel, es decir, Josafat, cuando el rey de Israel le dice, oye, usted no sabe que Ramón de Galaad nos pertenece a nosotros y los sirios se han encargado de tenerla durante mucho tiempo. Y él le dice, sí, entonces yo entiendo que nosotros debemos como de bajar para allá y empoderarnos de lo que nos corresponde. Yes. Entonces dice él, pero hay algo, y es que necesitamos la visión, Sí. necesitamos el hablar, necesitamos que Dios nos diga qué es lo que nosotros debemos hacer. La palabra de Dios enseña que el rey de Israel recoge todos sus profetas y los trae. Dice la Biblia que todos los profetas le decían, sí suban, sí vayan que Jehová está con ustedes. Pero entonces Josafat no estaba muy contento con lo que estaba escuchando. Y él dijo, hey, pero ven acá, y no hay alguien todavía que no que tenga otra palabra. Aleluya. Y dice, sí, todavía yo tengo un profeta por ahí. La Pero chiquilla. yo no estoy muy contento con él. Ay, ay, ay. Pero está bien, yo te lo voy a mandar a buscar. Dice la Biblia que cuando buscan a Micaía, lo primero que le dice Micaía, oye lo que hay. Sí, ay, 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 ay. Ya nosotros estamos acostumbrados, o ya los profetas habían dicho que subieran a pelear porque Dios le iba a entregar la victoria. Yes. Tú vas a repetir lo mismo que ellos están diciendo. Ay, Así ay, que ay. ya tú sabes. Dios mío. Micaía dijo, no, si ese es el problema, no hay problema entonces. Si ese es el problema, no hay problema. Alabado Dios. Entonces dice la Biblia que cuando lo llevan delante de los reyes, Micaía dice, no, sí, suban. Y Jehová le entrega la victoria. Y lo primero que le dicen es, pero ven acá, yo no te dije a ti, Micaía, que me dijeras la verdad. Y Micaía dijo, no, lo que pasa fue que, no, Micaía, háblame con la verdad, dime qué fue lo que Jehová te dijo. Sí. Dice la Biblia que Micaías comienza a desatarle todo lo que había acontecido, todo lo que Dios le había dicho que iba a acontecer, perdón. Y dice la Biblia que en un momento determinado ellos se incomodaron, dice la Biblia, que el rey le dice, pero por eso es que a mí no me gusta que tú me ministres, porque tú siempre me ministras las cosas que yo no quiero escuchar. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que no hablen lo que nosotros queremos escuchar. Sin embargo, mientras
mientras los profetas estaban hablando las cosas que no eran, porque un espíritu había subido a la voz del Señor y había dado profecía falsa. Entonces el que estaba dando la profecía verdadera no era lo que la gente quería escuchar. Por eso es que no siempre lo que nosotros estamos escuchando es lo que nosotros en verdad necesitamos escuchar. Micaías parecía que estaba hablando algo falso. Micaías parecía que era el hombre que tiene la visión errónea porque es una visión diferente. Entonces, lo que tú estás esperando que sea lo negativo es lo que Jehová en realidad necesita que tú escuches. Sí. La Biblia dice que Micaías le dice, no, si ese es el problema, tranquilo. Dice la Biblia que uno de los profetas se acerca a Micaías y le da esa pecosa que digo yo que a Micaías fácilmente se le removió el cerebro. Dice la Biblia que Micaías el profeta le dice, Micaías, ¿cuándo se ha apartado de mí la palabra de Jehová? Y le dijo, yo te lo voy a decir a ti cuando tú andes de puerta en puerta tratando de esconderte a la voz del Señor. Es decir, mientras Micaías daba la palabra de cambio, daba una palabra diferente, daba lo que verdaderamente Jehová quería que el pueblo escuchara, Micaías estaba diciendo la verdad, pero la gente quería escuchar lo que el hombre le estaba diciendo. Es decir, no siempre lo que te están diciendo es lo que tú necesitas escuchar. No siempre lo que la gente te está ministrando es lo que tú necesitas que te digan. Por eso es que es necesario que el momento difícil, el momento contrario, lo que se ve que te va a tragar, lo que se ve que te va a apartar a la voz del Señor, tú te estés tranquilo y comiences a esperar en Jehová. Porque el que espera en Jehová, la voz del Señor, dice la Biblia, que son como que son como el monte de Sión a la voz del Señor. Entonces nosotros debemos de mantenernos esperando el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es lo que nos va a decir a nosotros que es verdaderamente lo que Dios está esperando de nosotros. Posiblemente nosotros en nuestro proceso, a la voz del Señor, creemos que nuestra barca se va a romper en dos pedazos. Pensamos de que nuestra barca se va a dividir. Pensamos que nos vamos a hundir a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque estamos viendo tiempos contrarios. No estamos viendo lo que nosotros esperamos. Ahora, el tiempo contrario es lo que te va a impulsar a ti a donde Dios te quiere llevar. Si la brisa va a la voz del Señor en favor de va hacia donde la gente se quiera dirigir, el barco no se va a dirigir donde tiene que dirigirse. Es decir, la brisa tiene que ser contraria para poder empujarte a la voz del Señor. Hay gente que quizás en este tiempo de pandemia pensó de que se iba a ir al mundo, pensó de que por sus finanzas se iba a ir al mundo, o que se iba a morir por sus finanzas, por el momento difícil. Sin embargo, este tiempo de pandemia le enseñó a mucha gente de que ese tiempo no era de muerte, sino que era para que el hombre y la mujer de Dios verdaderamente se acercaran a Dios. Porque hay veces que nosotros estamos acostumbrados a la voz del Señor a las cosas fáciles, estamos acostumbrados a lo sencillo. Sin embargo, Dios está esperando de que nosotros nos acerquemos a Él para que veamos su gloria. Sí, escucha esto, guerrero. Algo que me impacta es que tú estás hablando de este personaje del profeta Micaías. Es algo como muy poderoso, porque ellos querían escuchar una palabra, la palabra que le convenía a ellos. Sabes que todas esas personas vienen y le profetizaban que sí, que ellos iban a vencer. Pero había una persona que tenía la palabra de Dios, la cual era que lo iba a direccionar a ellos. Esa era la persona que le iba a decir las cosas como son. Porque hoy en día tenemos personas que le van a hablar al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, pero van a haber personas que le van a hablar al pueblo lo que Dios quiere que ellos escuchen. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay personas que se están confabulando, hay personas que ellos van a hablar lo que el público quiere que escuche, pero hay personas que le van a decir al pueblo la palabra que Dios le diga. Esto fue lo que pasó con este profeta acá. Ellos querían escuchar una palabra, la cual la palabra era que querían escuchar. ¿Cuál era? Que ellos iban a vencer, pero cuando Micaías bajó, le bajó el hacha, le bajó el rema de Dios de una vez, porque él habló lo que Dios puso en su labio. Y hoy en día tenemos personas que están hablando cosas que Dios no ha puesto en el labio de ellos. Aleluya. Esto es algo muy impresionante. Y entrando un poquito en materia, donde tú leíste en el libro de Mateo, su capítulo 14, versículo 22, esto es algo muy impresionante, porque fíjate que Jesús mandó a sus discípulos, él lo mandó primero y se quedó orando. ¿Qué se quedó Jesús? Jesús no se quedó echando cuentos, no. Jesús se quedó orando, Jesús se quedó clamando, Jesús se quedó hablando con el Padre. ¿Y sabe qué pasó? El diablo vio que sus discípulos estaban solos y dijo, este es el mejor momento para yo aprovechar. Fíjate que él no lo agarró en la orilla, no lo agarró cuando ellos estaban saliendo, lo agarró en el medio. Aleluya. Así el diablo hoy en día quiere agarrar a muchas personas, lo quiere agarrar en el medio. ¿Sabe para qué? Para agarrarlo y destruirlo. Pero él no sabe que el maestro va a venir caminando
pasando por encima de las aguas. Mi alma adora a Dios en esta hora, aleluya. Él pensó que Jesús quizás lo iba a dejar solo. Él pensó que Jesús no iba a estar con ellos. Él pensó que Jesús quizás no iba a venir a rescatarle. Pero mentira del diablo, te equivocaste, aleluya. No, Jesús va a venir a rescatar. Jesús va a venir a buscarte. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que parece. Muchas veces tú estás pensando una cosa. Muchas veces tú estás pensando algo que ni siquiera se asemeja al plan y al propósito que Dios tiene para ti en tu vida. Tú quizás estás pensando que tu familia no viene para los pies de Cristo. Tú quizás estás pensando que tu esposo no viene para los pies de Cristo. Pero eso no es lo que parece. Él sí viene. Él viene a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra y eso no es lo que parece. Tú quizás estás pensando que Él no viene, pero ya hay una palabra. Mi alma adora a Dios en esta hora. Que Él viene. Tu familia viene. Los discípulos quizás comenzaron a se turbaron. Los discípulos quizás pensaron que ya no tenían escapatoria porque estaban en el medio. Si usted nota, si ellos se tiraban para este lado, que iban a encontrar agua. Si se tiraban para este lado, que iban a encontrar agua. No tenían escapatoria físicamente hablando, pero espiritualmente Jesús quería hacer una manifestación y que todos ellos vieran que Jesús es la única solución en sus vidas. Amén, amén, es así. Por eso es que muchas veces nosotros vemos las personas del mundo y nosotros visualizamos, wow, pero eso es una ramera, o eso es un alcohólico, o es un drogadicto. Y muchas veces esas personas que nosotros visualizamos en la calle tienen a un hombre, una mujer de Dios orando por ellos. Y aunque nosotros lo veamos en el momento como que son gente de perdición, no es lo que usted está viendo ahora mismo, sino lo que Dios va a hacer con ellos. O sea, no es la situación actual lo que define quién tú eres en Dios. No es tu situación, no es tu condición actual lo que define qué es lo que tú vas a hacer en el Espíritu. Por eso es que muchas veces nos acostumbramos a que las cosas sean favorables para nosotros. Nos acostumbramos de que todo el mundo nos dé amor, nos dé afecto. Sin embargo, no es lo que nosotros estamos visualizando en realidad. En realidad, porque mucha de esa gente que está a nuestro alrededor no está esperando de que Dios nos tenga bien. No está esperando de que todo lo que nosotros hagamos nos salga bien. Mucha gente está con nosotros, pero ellos nos quieren ver bien, pero no quieren vernos mejor que ellos. Dios mío. Por eso es que la gente, no todo lo que tú estás visualizando es lo que tú en realidad estás viviendo. Por eso es que nuestros ojos carnales están limitados. Ahora, cuando tú ves con lo espiritual, te vas a dar cuenta que no el que te hace la guerra no es tu enemigo. Sí. El que te hace la guerra es tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque es el que te va a empujar a ti, a tú llegar a donde tú quieres. Porque si todo está bien, el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando todo estaba bien, se apartaba de Dios. Sí. Buscaba que adorar, hacía becerro, hacía algo, porque se apartaba de Dios. Entonces Dios necesitaba, para Dios tenerlo acerca de su presencia, necesitaba tenerlo en guerra. Necesitaba que alguien le hiciera la guerra para que ellos se mantuviesen cerca de Dios. Por eso es que a mí me encanta mucho la historia de Ana, la voz del Señor. Y es que mientras Ana estaba con Penina, y Penina sí tenía hijos, y Penina se burlaba de Ana. Pero no era lo que parecía. Lo que pasa es que Dios estaba esperando el momento indicado para Dios manifestar lo que Él quería realizar con Ana. Si Él le daba los hijos a Ana en el momento que Ana lo estaba esperando, Ana no solo iba a entregar, no le iba a entregar a su primogénito. Ana no iba a entregar a la voz del Señor lo que Dios estaba esperando, sino que ella se iba a quedar con su muchachito. Sin embargo, ese era el profeta que Dios necesitaba para Él comenzar a marcar el pueblo de Israel. A la voz del Señor, el primer rey fue ungido por el hijo de Ana. Es decir, que no importa cuántas peninas tú tengas, no importa cuántas peninas haya a la voz del Señor, o cuánto el cana haya en tu vida que te están acomodando, lo que te estoy diciendo es que tienes que ver, abrir los ojos espirituales para visualizar que el tiempo de Dios, a la voz del Señor, te está diciendo a ti que debes de alejarte de las cosas seculares y acercarte a su presencia. Eso es así. Si nosotros nos mantenemos acomodados, nosotros siempre nos vamos a olvidar de que tenemos un Dios soberano, la voz del Señor, que puede calentar el invierno, pero también puede hacer frío el verano. Es decir, que el Dios al que nosotros le servimos, a la voz del Señor, está esperando algo de nosotros, que si nosotros nos descuidamos y permitimos que nuestra comodidad nos aleje de su presencia, que nuestra comodidad nos haga olvidarnos de lo que Dios nos dijo, entonces nosotros vamos a
a cometer lo que cometía el pueblo de Israel. Es decir, nosotros nos vamos a seguir alejando de lo que Dios nos dijo. Eso es así. Eso es así. Hay una palabra, la voz del Señor, o hay una historia en las Escrituras de un profeta llamado Eliseo. Esta historia está en el libro de Segunda de Reyes, su capítulo 8, a la altura del verso, en el capítulo 6, perdón, a la altura del verso 8. Y es que habla de que Eliseo se encontraba con su siervo Giesi. Yes. Y dice la Biblia que los sirios querían subir contra Israel y hacerle guerra, hacerle frente. Sin embargo, cada vez que ellos subían, venía Eliseo y le daba las buenas nuevas, le daba la información Yes. al rey de Israel. Y entonces el rey de Siria se incomoda y dice, wow, pero ¿y quién es que está delatando lo que nosotros estamos hablando aquí? ¿Quién es que está sacando los secretos que nosotros estamos teniendo aquí? Y se levantó uno y dijo, no es que hay alguien que está diciendo de entre nosotros que está diciendo lo que nosotros estamos planeando. Lo que pasa es que en Israel hay un hombre que está en la visión, hay un hombre que tiene que habla con Dios y Dios le dice lo que nosotros hablamos aquí. Dice la Biblia que el rey de Siria dice, no, pues entonces nosotros lo que tenemos que acabar con ese hombre. Ay, 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 ay. Dice la Biblia que cuando ellos se reúnen al lado del campamento donde está el profeta Eliseo, dice la Biblia que su siervo Giesi es el primero que sale del campamento. Y cuando él ve que están rodeados, se asusta. Y llama a Eliseo y le dice, maestro, ya nosotros llegamos a nuestro fin. Ya nosotros, nuestros días están contados. Y sin embargo, Eliseo le dice, hey, no te turbes. Hermano. Estate tranquilo. Ay, ay, ay. No es lo que tú estás viendo con tus ojos carnales, sino que ya yo estoy claro de que Dios va a hacer algo sobrenatural, sino que ya yo sé que Dios tiene una palabra, ya Dios tiene un propósito a través de esto. Dice la Biblia de que en ese momento, mientras Giesi estaba turbado, Eliseo estaba viendo lo que realmente estaba pasando. No era lo que ellos estaban viviendo en el momento, sino lo que realmente estaba pasando. Dice la Biblia que Eliseo le dice, maestro, abre los ojos de este hombre para que él visualice qué es lo que realmente está pasando, para que él realmente vea qué es lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. Y dice la Biblia que cuando Giesi fueron abiertos sus ojos espirituales, vio que ellos estaban rodeados de un ejército de ángeles que estaba acampando a su favor. Es decir, mientras Giesi estaba viendo el problema, Eliseo estaba viendo la solución. Wow, Dios mío. Mientras tú estás envuelto en tu problema, Dios está teniendo la solución y está esperando de que tú abras tus ojos para que tú visualices qué es lo que realmente Dios quiere hacer contigo a través de este proceso por el que tú estás pasando. No visualices el proceso por el que estás pasando, sino que Dios tiene algo para tu vida que va a cambiar tu mentalidad, que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu entorno, que la gente que está a tu alrededor va a tener que decir verdaderamente, él es un hombre o una mujer de Dios. Aunque tu proceso, tu momento actual sea difícil, tu final será a la voz del Señor, será un final de bendición, será un final de gloria, porque lo que te está marcando hoy, lo que te está haciendo la guerra hoy, será lo que mañana tú vas a testificar que Dios hizo contigo.